Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la segunda actividad del día de hoy. Iniciaremos con una ponencia en el marco del encuentro La Afrodescendencia en el Bicentenario, Prácticas y Saberes Ancestrales, organizado por la Fundación Arte y Cultura para el Desarrollo y el Instituto de Estudios Latinoamericanos, y enmarcado en el 23º Festival Flores de la Diáspora Africana. A continuación, iniciaremos con la conferencia El aporte lingüístico de los afrocaribeños en Centroamérica por parte del máster René Zúñiga. Él es lingüista, ha enfocado su investigación en la estructura y ha estado de vitalidad de las lenguas criollas de Centroamérica, en particular del criollo limonense. Ha desarrollado talleres de concientización, el alfabeto ilustrado de esa lengua en coautoría con Gloria Thompson y acciones en pro de su revitalización, tales como impulsar la creación de leyes para su reconocimiento, traducciones oficiales y literarias a la lengua, entre otras. Actualmente es doctorando en lingüística en Purdue University, Indiana. Después del panel continuaremos con un conversatorio titulado con el mismo nombre y dirigido por el máster René. A continuación, le cedo la palabra a René. Bien, muchísimas gracias por la invitación a participar de esta actividad. Vamos a ver si logro compartir la pantalla. Más, por favor, me confirman que sí me están escuchando para proceder. Está listo, René, gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, como dije anteriormente, a la organización de este festival. La presentación que traigo para el día de hoy es el aporte lingüístico de los afrocaribeños en Centroamérica. Una temática que nos da bastante de qué hablar, entonces sin más vamos a iniciar. Para el día de hoy voy a darles una breve introducción, un desarrollo histórico de cómo llegan los afrocaribeños a Centroamérica, características lingüísticas de las variedades que ellos aportan al mismo centroamericano y la situación actual de las lenguas. Terminaremos el con conclusiones generales acerca de la situación actual y de la histórica de estas variedades. Entonces, sin más, el primer punto, que sería una introducción general. Si nos situamos a nivel mundial, pues todo se genera en los años 1600 con este tránsito que se genera entre Europa, África y América. Europa haciendo el papel de esclavista, la costa oeste de África, donde están las personas esclavizadas que son traídas por la fuerza hacia el continente americano, a estos puntos azules, principalmente, ¿no? Para lo que es el cultivo de ciertos productos. Anterior a eso también tenemos algo similar con la conquista española y la invasión que hace al continente americano. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. En esta presentación nos vamos a enfocar en cómo esas personas del Caribe migran o son forzadas a migrar hacia el istmo centroamericano, hacia la costa Caribe. Particularmente vamos a hablar de las poblaciones de afrocaribeños que se asientan en Belice, se asientan en las islas de la Bahía y la costa de Honduras, en todo lo que es la costa nicaragüense, en Limón, en Costa Rica y en el Caribe Sur. También podríamos hablar de Tortuguero un poco, y en Panamá, específicamente en dos asentamientos en Bocas del Toro y cerca ya del canal por Colón. Entonces, más o menos esto es el gran panorama que tenemos y de lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo las afro caribeños dan un aporte lingüístico a esta zona del istmo. Como generalidades les puedo comentar lo siguiente, y es que el aporte lingüístico de los afrodescendientes data desde el siglo XVI.
como vamos a ver más adelante, con la llegada de los españoles también vienen pocos, pero sí vienen ciertas personas africanas esclavizadas en esos barcos. Entonces, desde ese momento podemos hablar de un aporte lingüístico. Vamos a ver cuál sería. En una segunda oleada, podemos hablar de que en Centroamérica se hablan al menos 5 variedades de lenguas criollas de base léxica inglesa, que son bien conocidas, ya vamos a ahondar un poco en eso. Y también hay registros de lenguas criollas de base francesa, específicamente en Costa Rica, en Cieneguita, y en Panamá, en el criollo de San Miguel. Estas dos lenguas han caído en un gran desuso y actualmente se consideran como extintas o durmientes, o dormant languages, como se considera actualmente a este tipo de lenguas. Entonces, podemos hablar también de que en Centroamérica se habla el garífuna, una lengua interesantísima que llega en esos periodos. Vamos a ver qué trata un poco. Tenemos que considerar también como rasgo general que en la mayoría de los países la lengua oficial es el español y a excepción de Belice, el español es la lengua de poder en todos los las lenguas indígenas con las que se enfrentaron primero los españoles y segundo, la llegada de los caribeños son en su mayoría mayas, misumalpas y chipchas, dato importante para hablar un poco más adelante de lo que es el contacto entre lenguas. Y por último, tenemos que considerar que históricamente la costa caribe se ha desarrollado de una manera muy distinta al Pacífico. Los invasores europeos por lo general evitaron entrar por el Caribe debido a su clima, debido a su geografía. Entonces, su desarrollo a nivel también histórico, a nivel cultural, ha sido totalmente diferente a lo que es el Pacífico. Bien, continuamos con el segundo punto de la presentación y este sería el desarrollo histórico de cómo llegaron de cuál fue ese aporte lingüístico de los caribeños al Istmo Central. Corto estas dos fotos precisamente porque marcan la división entre dos momentos de llegada de los africanos o de los afrocaribeños a la costa, a las tierras centroamericanas. El primero es la búsqueda de recursos maderables, muy importante, tal vez la que atrajo más a los británicos esclavistas y por lo tanto trajeron en esa primera oleada esclavos hacia la costa Caribe. La otra foto que presento por acá sería un ferrocarril y la industria bananera. Ya sería una oleada de personas libres en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, específicamente a lo que llamamos Centroamérica Sur, lo que sería Costa Rica y Panamá, más que todo, ¿verdad? Ahí se dio esto. Entonces tenemos dos panoramas distintos. Personas que fueron traídas contra su voluntad y personas que llegaron a Centroamérica bajo su propia voluntad. Entonces, todo esto proveniente del Caribe. Vamos a dar un poco más de énfasis a estos dos. El primer punto que quisiera comentarles sería el siguiente. Y es que por ahí de finales del siglo XVI y durante el mismo siglo XVI, recordemos que se dio el mayor auge de la colonia española. Todos sabemos que su principal motivo fue el de búsqueda de nuevos recursos, doblegar a la población indígena del país, de la región, pero también tenemos que tomar en cuenta que en esas embestidas de parte del Imperio Español, pues venían también africanos en los barcos esclavizados. Entonces, el aporte lingüístico empieza desde este momento, de los pocos africanos que venían en esos barcos específicamente hacia la costa pacífica. Tenemos que recordar también que mientras los españoles saqueaban los recursos de América, los ingleses, por medio de la piratería, hacían esto, pues emboscaban a los barcos, los galeones españoles, por medio de la piratería y trataban de adquirir la mayor cantidad de plata, de oro, de recursos que llevaban los españoles hacia Europa. Esto produce que haya llegadas de británicos, barcos británicos a todos estos cayos, estas islas, estos recovecos que podemos ver en la costa
en la costa Caribe y que fueron utilizados muy bien por los ingleses para esconderse de los barcos españoles y así poder atacarlos. Para eso necesitaron aliarse con poblaciones indígenas como los Bisquitos, por ejemplo, y también ellos traían los primeros esclavos africanos. Pero después de esta primera oleada, la llegada más importante se da con el tráfico sistemático de personas esclavizadas desde África hasta el Caribe. Sabemos bien que en Jamaica, en Barbados, en Haití, se dieron unas importantes de personas esclavizadas. Y ahí vemos que la primera llegada se da al istmo centroamericano, se da en 1641, cuando en la isla de Providencia se funda el Providence Company, una compañía que buscaba, británica, que buscaba explotar los recursos de la costa y como tal se mueven hacia la costa caribe nicaragüense para buscar productos maderables precisamente con esclavos africanos. Entonces, en ese momento se da la primera llegada de africanos. Las personas se asientan, algunos de ellos, otros escapan, y de ahí en adelante empieza a crearse la población afrodescendiente de esa costa. La segunda llegada, pocos años después, 1650, se da principalmente desde Jamaica y Bermuda, esclavos que son traídos por los británicos hacia Belice. Y como bien sabemos, Belice es un enclave muy importante para Gran Bretaña porque hasta la fecha es un país diferente al resto de la población centroamericana. 1650 se establecen ahí y es un punto de bastante movilidad para lo que es los intereses británicos. Recordemos que en el Pacífico se está dando la colonización y la expansión de los españoles, ¿verdad? Entonces, son dos panoramas distintos. En 1770 y 1830, provenientes de las islas de Gran Caimán y de Jamaica, llegan a las islas de la bahía también barcos esclavistas a explotar los recursos de esta región de lo que ahora conocemos como Honduras. Recordemos que todo esto que estoy hablando es antes de la independencia. Tenemos en este caso que el mayor número de esclavos fue traído de Gran Caimán, a diferencia de las otras secciones de Centroamérica, donde fueron traídos de Jamaica. Y además de eso, hay que recalcar, hasta con otro color, lo marco acá, en 1797, una traída forzosa de africanos que primero escaparon de un naufragio, se refugiaron en San Vicente y ahí en San Vicente se mezclaron con los amerindios, que eran caribes, pero su lengua era arahuaca. Y esos africanos lo que aprendieron a hablar y su lengua materna fue el garífuno. Tras la recaptura de San Vicente por parte de Gran Bretaña, pues estos deciden que esos garífunas o los Black Caribs, como ellos lo llamaban, son indomables y necesitaban sacarlos de esa isla lo antes posible. Por lo tanto, deciden movilizarlos primero con una parada estratégica, como lo llama Quesada, en Jamaica, los deciden mover hacia Honduras, hacia Roatán precisamente. Al llegar a Roatán, estas personas son instaladas ahí en Roatán a fuerza y son dejadas ahí. Al poco tiempo, pues estas personas buscan hacia la costa Caribe, donde actualmente reside el importantísimo Grupo Garífuna. Pero vean ustedes lo importante, esto es una afiliación totalmente diferente en cuanto al aporte lingüístico, porque estamos hablando no de una lengua criolla, sino estamos hablando más bien de una lengua amerindia hablada por afrodescendientes, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que más adelante vamos a ver cuál es su aporte lingüístico al istmo. Seguimos con Panamá, y en Panamá llega un primer grupo por ahí de 1830, luego de la abolición, personas buscando nuevas oportunidades en Bocas del Toro, precisamente son los primeros que llegan, y después, más adelante, buscando empleo en lo que son las bananeras y la construcción mucho más tardío, por ahí en 1904, del canal de jamaiquinos, hablantes de criol, que llegan a la zona de Panamá, ¿verdad? Por último, el último grupo en llegar al istmo
se identifica en 1872, básicamente la mayoría de jamaiquinos que emigran hacia Costa Rica, hacia Limón. ¿Para qué? Pues para construir el ferrocarril al Atlántico y después instalarse ahí por medio de la plantación del banano. Entonces, si vemos, este es el gran panorama histórico de llegadas de afrocaribeños, de africanos a nuestras tierras centroamericanas. De ahí en adelante se da lo que se llama migraciones horizontales y verticales hacia lo que es las islas, entre los países, entre los pueblos. Como vamos a ver más adelante en el conversatorio, me comentaba don Franklin que no había ni siquiera división entre Panamá y Costa Rica. Los caribeños se movilizaban libremente hacia donde ellos quisieran sin ni siquiera respetar. Muchos de ellos llegaron incluso antes de que existiera vida independiente de cada uno de los países de Centroamérica. Muchos de ellos llegaron cuando se hablaba de la República de Federaciones Centroamericanas. Entonces, la República Centroamericana y con capital en la Capitanía General de Guatemala. Entonces, todo este panorama nos da una gran mezcla, primero de culturas, de lenguas, de tradiciones, que a la postre dan con el rico con la diversidad que tenemos en nuestro Caribe centroamericano. Ya una vez repasado este momento histórico, podemos hablar tal vez del punto número 3. ¿Cuáles son las características lingüísticas de estas variedades que traen los africanos y afrocaribeños a la costa caribe de Centroamérica? Veamos, lo primero, como dije, serían los insumos al español durante la colonia. Si bien es cierto, el número era poco de africanos esclavizados que venían a trabajar con los españoles, pues hay ciertos rasgos específicamente léxicos que podemos rescatar. Por ejemplo, palabras como banano, bemba, cachimba, congo, guineo, malanga, mandinga, motete, ñampí, quijongo, guaro, incluso guaro se propone, son resabios de ese primer contacto africano con los españoles y con las lenguas americanas. A partir del año 1492, perdón, y pues ese contacto se ve actualmente así. Es interesante saber que hay muchos pueblos, especialmente en el Pacífico, que son descendientes directos de esos africanos. Podemos dar cuenta del Pacífico Norte en Costa Rica, por ejemplo, donde pueblos como Nicoya, Santa Cruz, se fundan bajo la base de la mezcla entre los africanos y los pueblos amerindios, los chorotegas, para ser más específicos. Vemos que esa población de Santa Cruz de Guanacaste tiene facciones diferentes, tiene costumbres diferentes, tienen incluso prácticas ancestrales como el coyol, lo que llaman popularmente como el vino de coyol, tienen el quijongo africano, que son resabios de los primeros años en los que los africanos llegaron a tierras centroamericanas. Estas palabras vienen todos provenientes de la lengua quimbundú y el kikongo, que son de Angola y Congo actualmente, ambas repúblicas. Y esto es importante porque forma parte de los primeros pueblos que fueron esclavizados por los portugueses y trasladados a los españoles. Entonces los españoles reciben esas etnias que hablan esas lenguas y por lo tanto tienen este tipo de préstamos. Ese es el primer contacto. De lo segundo que podemos hablar, el aporte lingüístico que podemos hablar es del inglés. ¿Y por qué del inglés? Bueno, como cité anteriormente, los ingleses tienen un gran interés en la costa caribe, primero por asuntos de robo hacia los productos españoles y segundo por las plantaciones. Entonces, cuando hablamos de esto, damos también por entendido que los afrocaribeños traen consigo la lengua inglesa. Esa lengua inglesa es más afín al inglés británico, específicamente en Panamá y Costa Rica, donde ya hubo instrucción por parte de los británicos. Podemos hablar de un inglés caribeño, muy diferente a lo que es el inglés británico, al inglés que se habla en Estados Unidos y al inglés que se habla en Australia. Es un dialecto
del inglés ya bastante investigado, y esta lengua es la de prestigio. En algunos estadios se utilizó como mecanismo de defensa, por ejemplo, en Panamá y en Costa Rica, cuando incursionó la población mestiza a finales de los años de 1800, a principios de los años de 1900, mediados de los años de 1900. Entonces, en este caso, se utilizó como mecanismo de defensa porque el mestizo sí respetaba esa variedad de inglés, ¿verdad? Su uso es menor en países de habla hispana, por supuesto que en Belice es la lengua oficial del país y pues es una lengua que ha sido traída, el inglés caribeño ha sido traído a la costa caribeña por parte de esta ola migratoria, en dos bandos, en dos entes. Los primeros desde Belice hasta Nicaragua, personas que fueron traídas por la fuerza, y en la segunda oleada en Panamá y Costa Rica, en personas que vinieron a buscar mejores oportunidades de trabajo. Aquí tenemos una ilustración de los libros que se utilizaban para leer y escribir en el Caribe. Estos se utilizaban en Limón, West Indian Readers, que era una adaptación de los libros que se usaban en primaria en Londres. El tercer aporte lingüístico que podemos identificar son las lenguas criollas. Y esto es importante porque estamos hablando de un tipo de lenguas diferente. Bueno, ¿qué son? Son lenguas en contacto. ¿Y cómo diferenciamos esto, por ejemplo, del inglés o del francés que hablé anteriormente en la diapositiva pasada? Bueno, son lenguas en contacto que tienen esto precisamente. La esclavitud genera lo siguiente. Esclavistas de lenguas indoeuropeas marcadas en celeste que entran en contacto con lenguas del oeste africano, principalmente de la familia Níger-Congo, como Wolof, Malinke, Fulani, Akan, Yoruba, Igbo, Hausa, Mandinka. Estas dos lenguas entran en contacto y sistemáticamente generan una lengua intermedia, una lengua que mezcla el léxico del inglés con la estructura de las lenguas africanas. Y es ahí donde nacen todas las lenguas criollas de base inglesa. Las lenguas criollas de base francesa hacen lo mismo, pero con palabras del francés. Entonces, una persona de Haití no puede entender a una persona de Jamaica porque precisamente hablan dos lenguas diferentes, ambas criollas, ambas con estructura africana, pero sus palabras van a depender de las palabras que utilizaba el esclavista, fuese francés, fuese inglés, y estas lenguas pues llegan al Caribe también con la esclavitud, ¿verdad? Entonces de ahí migran hacia el Caribe y tenemos que en Centroamérica pudimos encontrar dos variedades importantes: las lenguas criollas de base francesa y las lenguas criollas de base inglesa. De las lenguas criollas de base francesa no se habla mucho porque son lenguas que desgraciadamente entraron en desuso por la supremacía británica, que son en San Miguel, una lengua extinta de la cual se habla, o lengua durmiente, y también en Cieneguita también se habla de una población importante acerca de eso, ¿verdad? Entonces, las lenguas de base francesa por lo general se les llama patois. Patois es un dialecto de poco prestigio que se hablaba en Francia. Cuando los franceses llegaron a Haití a preguntarle a los dueños de plantaciones qué era lo que estaban hablando los esclavos, pues precisamente le decían que eso era un patois. Y ahí pasa a Jamaica como patois y pasa a ser patois en Centroamérica por patrones internacionales del español. Las lenguas que tenemos actualmente vivas de base inglesa son las de Belice, Honduras, Nicaragua. En Nicaragua pasa algo muy interesante, y es que esta lengua fue aprendida por una población amerindia y fue adoptada como su lengua nativa, es decir, el criollo de Bluefields fue adoptado por ellos como su lengua nativa. Tenemos en Costa Rica, en Limón precisamente. Entonces, estas lenguas de base inglesa son inteligibles entre sí, es decir, una persona de Belice puede entender una de Jamaica puede entender una de Limón, y porque la mayoría proviene del jamaiquino. Tiene un orden de constituyentes, por ejemplo, de sujeto, verbo, objeto, un inventario fonológico reducido y patrones entonacionales muy similares a los de las lenguas del oeste. El último aporte lingüístico que tenemos por parte de los afro-caribeños sería el garífuna.
Como dije anteriormente, es un caso muy interesante porque es una lengua arahuaca, una lengua amerindia, aprendida por africanos escapados en un naufragio en el siglo XVII, en San Vicente. Esas personas se refugian en San Vicente, los caribes los toman como esclavos, pero existe mezcla entre los africanos y la población indígena nativa. Por tanto, la lengua que los niños hablan en la segunda generación es una lengua arahuaca. Esa lengua es una lengua amerindia llamada el garífuna. En 1797, como dije anteriormente, son reubicados en Roatán y de ahí migran a la costa por parte del Imperio Británico. Se extienden hacia Belice y Nicaragua, donde residen actualmente. La lengua, esto es muy importante, no es el inglés, no es lengua criolla, es una lengua amerindia y tiene característica principal el orden verbo, sujeto, objeto, por ejemplo. Lo único que conservan es la entonación, africano sería la entonación en cuanto a términos lingüísticos, ¿verdad? Para seguir con el punto número 4, que sería la situación actual de las lenguas, vamos a dar un breve repaso de cómo se encuentran las lenguas en los diferentes territorios. Y es que el número aproximado de hablantes es el siguiente. En Honduras tenemos que hay alrededor, ¿no? Son aproximados de 22.500 criolles, pero 125.000 garífunas. Es el país que tiene mayor población garífuna en Centroamérica. En Belice son 150.000 criolles, pero 15.000 garífunas. Para Panamá se habla de 100.000 personas hablantes de criol, para Costa Rica de 60.000, para Nicaragua de 40.000 hablantes de criol, 3.000 garífunas, y en Guatemala 5.000 garífunas, ¿verdad? Eso es un número muy reducido para la cantidad de habitantes que tiene Guatemala. Esto en un simple gráfico, pues nos da los números, pero en perspectiva, si tomamos la relación del número de hablantes con la población total, como lo vemos en este círculo, si esta fuera la población total de Guatemala, este punto acá sería la población de afrocaribeños que viven ahí. Totalmente, imaginen ustedes cómo se sienten esas personas dentro de la realidad. Si hablamos de Nicaragua es un 0.6. Si hablamos de Costa Rica es un 1.1. Si hablamos ya de Honduras, va creciendo entre crioles y garífunas, llegan a 1.6, ¿verdad? Lo vemos precisamente parecido en Panamá, donde ya crece un 2.4. Me causa también eh, impresión. Un día de estos estaba viendo yo un partido eliminatorio entre Honduras y Panamá y era ver dos selecciones afro-caribeñas enfrentarse una de la otra, ¿verdad? Y por último, tenemos a Belice, ¿verdad? Que Belice, el 42.8 de las personas ya de ese país, pues son hablantes nativas del criollo beliceño. Entonces, en perspectiva, esto es lo que tenemos. ¿Cuál es el contacto entre lenguas que existe? Bueno, en Belice, en todos los países, voy a omitir a Guatemala porque son solo 5.000 hablantes, tenemos las tres lenguas criol, inglés y español en las 5 naciones. Tenemos que el garífuna tiene presencia en Belice, Honduras y Nicaragua. Estas lenguas habladas por los afro-caribeños tienen contacto con lenguas como el misquito en Honduras y Nicaragua, como el quechí, el mopán, el yucateco en Belice, en Nicaragua con el rama y el ulua, en Costa Rica con el mandarín, bribri y cabecar, y en Panamá con el mandarín Guaymí, Teribi y Cuna. Todo esto nos va a dar una mezcla muy interesante de factores lingüísticos en los territorios donde habitan los afrocaribeños. En cuanto a jerarquía lingüística, teniendo este crisol de lenguas, ¿verdad?, de gran variedad lingüística, ¿cómo se ubican las lenguas que hablan los afrocaribeños? Bueno, la jerarquía lingüística, como es de esperar, es dominada por las lenguas indoeuropeas. Es decir, el español y el inglés son las lenguas dominantes en los respectivos países. En Belice es el inglés y en el resto de Centroamérica es el español. Pero vean ustedes qué interesante, que el criollo tiene un segundo lugar en jerarquía sobre las lenguas amerindias que son originarias de esta tierra, ¿verdad? En Belice, por ejemplo, podemos hablar de que el criollo es una lengua franca, entonces, a pesar de no ser de tanto prestigio, es la lengua que todas las personas hablan para poder comunicarse. En Nicaragua, el criollo tiene un nivel más alto, al menos en Bluefields y en esa zona. Entonces, en Bluefields está de tú a tú con lo que es el español. La persona que emigra a Bluefields tiene que aprender criollo para tener éxito en su desarrollo dentro de la comunidad.
Y también consideremos que el garífuna tiene un nivel más alto de las amerindias, está de tú a tú con el criollo en cuanto a lo que es la jerarquía en Honduras. Entonces, interesantísimo esta interacción que hay entre las lenguas. ¿Cuál es el estatus oficial? Bueno, hay 4 países en los que estas lenguas de los afrocaribeños no son reconocidas, como en Belice, Costa Rica, Panamá y Guatemala. En Honduras está reconocido el garífuna tanto como la lengua criol desde 1994, al menos en teoría, al menos en papel, ¿verdad? Y el caso excepcional de Nicaragua, que tiene una fortísima política lingüística a partir de 1987 y a partir de 1993, cuando por medio de la ley de lengua se reconoce como lengua oficial, al menos de la región. Este es el panorama en cuanto a el estatus. Actitudes lingüísticas. Podemos diferenciar 2 tipos de actitudes lingüísticas hacia estas lenguas. Son las internas y las externas. Las internas son las que los propios hablantes tienen hacia su propia lengua y las externas, pues obviamente de los no hablantes. Por lo general son estereotipadas en la mayoría de criollos, específicamente porque se ha vendido la idea de que son versiones menos prestigiosas del inglés, dialectos eh, corruptos del inglés. Entonces, pues algunos hablantes en ciertos países se identifican como tal, tienen bastante estereotipo. Es fragmentada, al menos en Costa Rica y Panamá, eso pasa. Quiere decir que hay personas que apoyan que es un criol, otras personas que apoyan que es una lengua criolla, otras personas que simplemente no les. En Nicaragua es la excepción porque hay una percepción interna homogénea en la cual se sienten bastante orgullosos representando su lengua criol. Cuando vamos a Bluefields, por ejemplo, la persona le dice, yo soy hablante de criollo, inglés y español. Y algo interesante para los garífunas es que lingüísticamente, y esto es importante, lingüísticamente ellos dicen que se consideran en sí como que son lengua africana. Cuando estamos viendo que no son lengua criolla, no es lengua africana, es una lengua amerindia. Entonces es algo muy interesante. Con las raíces africanas, que evidentemente las tienen, pesada, si acaso la entonación llega a ser africana en el garífuna. Las actitudes externas, como podemos esperar por parte de la población mestiza, principalmente son estereotipadas y todos sabemos el rango y las diferentes opiniones que existen hacia las lenguas creoles y hacia las lenguas habladas por los afro y racismo. Transmisión intergeneracional, vamos a hablar más adelante de esto en el conversatorio, en la que se dice, según los estudios, que es cada vez menor. Es realmente cierto, si estas lenguas se están transmitiendo cada vez menos. Y en otros aspectos, tenemos que todas estas lenguas se encuentran en proceso de desplazamiento, es decir, están siendo desplazadas por la utilidad que tiene el español o el inglés como lengua de medio de difusión en países. No tiene ningún motivo la persona criollo hablante o la persona garífuna hablante para poder continuar su transmisión de la lengua y ser. Hay esfuerzos de revitalización, por supuesto. Existe el programa de educación bilingüe intercultural o multicultural en Nicaragua y en Honduras, en el que se capacita a los profesores para instruir lengua criolla, en garífuna, en las diferentes lenguas indígenas. Y en los demás países las acciones nacen desde la comunidad y desde la academia, precisamente. No existe una política lingüística fortificada en Belice, no existe en Panamá, no existe en Costa Rica, y en ese aspecto, pues esos 3 países están atrás de lo que es la revitalización, aparte de los esfuerzos que se hacen, como dije anteriormente, por parte de la academia y la misma comunidad. Respuesta a medios de difusión actualmente es muy positiva para medios que favorecen la difusión oral. Vemos cada día más programas de televisión, programas de radio en los que se utiliza el garífuna, se utiliza la música, se utiliza el criollo en diferentes ámbitos, y el hecho de que haya actualmente la internet pues ha favorecido para muchos la difusión de la lengua, el material que se hace en las lenguas habladas por los afro.
Como conclusiones, y espero no haber tomado muchísima parte del tiempo, quisiera decir que, bueno, tenemos este panorama, una gran diversidad de momentos históricos, de lenguas, de gentes, de cómo llegaron, de las razones que les hicieron llegar, y creo que hay que hacer una división importante acá, entre las personas que llegaron por su voluntad y las que fueron traídas a la fuerza. Y es que esto determina muchas cosas. Si comparamos Belice o Nicaragua 1641 a Costa Rica 1870, son 200, casi 250 años de diferencia. Esas poblaciones que llegaron primero probablemente tengan más arraigo a su territorio en Centroamérica comparado. Es simplemente una generalización. No sé si es así, pero sería de esperarse. Esta diferencia también sería de esperarse que repercuta en diferencias estructurales a nivel lingüístico. Actualmente, como dije anteriormente, todas estas lenguas se encuentran en situación de desplazamiento, principalmente por el español, por las migraciones que se realizan hacia otros países y hacia los Estados Unidos. Creo que es un factor importantísimo. El aporte lingüístico, para cerrar, de los afrocaribeños sería una influencia léxica en el español, un inglés caribeño que migra desde las islas hasta el istmo, lenguas criollas, al menos 5 de base inglesa y 2 casi extintas o extintas variedades de base francesa, el garífuna, lengua amerindia aprendida por africanos. Y lo que nos da este panorama es que hay un desarrollo de variedades propias del istmo centroamericano. Cuando hablamos con hablantes criollos de Jamaica, nos dicen, bueno, es que el criollo que hablan ustedes en Limón o en Panamá es como un criol, pero al estilo español, ¿verdad? Entonces, obviamente, en tantos años de presencia en países de habla hispana, pues ha permeado no solo a nivel léxico, sino a nivel estructural. A apuntar algo interesante con la jerarquía lingüística, y es que se encuentran en la segunda posición, por debajo de las lenguas indoeuropeas, de manera interesante, sobre las lenguas amerindias. Entonces, concluyo mi presentación diciendo que esta área lingüística es de gran valor. Se ha hecho poco en la comparativa de estas lenguas habladas en la costa Caribe, así es que pues el espacio está abierto para no solo nosotros los investigadores, sino cualquier persona que quiera aportar a la revitalización y al empoderamiento de estos pueblos a participar en este tipo de espacios. Así es que mucho a la y si hubiese preguntas o comentarios, con mucho gusto, si hay tiempo.